Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal están pasando el sábado? Espero que la estén pasando genial. En esta ocasión vengo con un video muy especial, pues da la casualidad que una suscriptora que también tiene un canal de YouTube, cuyo nombre es Hermanos Perrunos, me hizo una petición que le dijera, o sea, que le buscara la información, valga la redundancia, de la historia de los juegos electrónicos. Vamos a hacer una pausa con respecto a lo que veníamos diciendo de la historia de, ¿verdad? Una pequeña pausa con respecto a la agenda, no importa, es para que ustedes vean que sí se les da atención a sus peticiones. Entonces, sin más demora, comenzaremos con el relato de la historia de los juegos electrónicos. Comenzó en la década de 1950, poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas. Los primeros videojuegos eran prototipos experimentales que solo funcionaban en máquinas de universidades e institutos de investigación. Década de los años 50 del siglo pasado. Algunos de los primeros videojuegos son NIM, creado en 1951. Este juego matemático fue creado en un dispositivo con bombillas de colores. OXO, OXO, creado en 1952. Este juego de 3 en raya fue parte de la tesis doctoral de A.S. Douglas. Tennis for Two, que en español sería tenis para dos. Creado en 1958 por William Higginbotham. Este juego simulaba un partido de tenis en un osciloscopio. Space War, guerra espacial, creado en 1962 por Steve Russell. Este videojuego de combate espacial fue el primero que se produjo y se pudo jugar en varias instalaciones informáticas. Con el paso del tiempo, los videojuegos se fueron popularizando y llegaron a los hogares gracias a las consolas domésticas. En la actualidad, los videojuegos se pueden jugar, valga la redundancia, en dispositivos móviles y en plataformas de redes sociales. Historia de los videojuegos. Si bien no existe consenso en cuál sería el primer videojuego de la historia, lo que sí está claro es que tenemos que remontarnos a los años 50 del siglo XX. Conoce más detalles y curiosidades. Ok. La situación es esta. La evolución histórica de los juegos podría ser un recorrido amplísimo. Vamos a centrarnos en 3 momentos específicos. Primeros juegos de la historia, años 50 y 60. El desarrollo como industria con las máquinas de arcade, años 70.
y la llegada masiva de los videojuegos en los hogares en los años 80. Entonces pongamos mucha atención a los videogamers. Primer videojuego de la historia. ¿Cuál fue el primer juego de la historia? Una pregunta que no cuenta con una respuesta sencilla. En cierto modo, Nimrod 1951 u EXO 1952 son considerados como los primeros juegos electrónicos, si bien, dependiendo de la definición de videojuego que hagamos, no pueden considerarse estrictamente como tales, tomando con esta consideración Tennis for Two 1958 o Space War 1962. Siendo prototipos o disponiendo de carácter experimental, comparten el rasgo de que no llegaron ni siquiera a comercializarse, puesto que estaban preparados únicamente para máquinas o dispositivos que funcionaban en exclusiva en institutos de investigación o instituciones universitarias. Algunos detalles y características de estos 4 juegos. Perdón. 1951, Nimrod, construido para un evento específico, el Festival de Gran Bretaña. Nimrod fue fabricado por la compañía Ferranti para mostrar el potencial de los ordenadores, creando el juego matemático de Nim en un dispositivo que enfrentaba al jugador contra la máquina. Con una apariencia futurista, con un panel que tenía luces, programado el algoritmo de resolución del juego. También el hecho de que Nimrod utilizase bombillas de colores en vez de pantallas con gráficos hace que este juego no cumpla con algunas de las especificaciones de videojuego y por lo tanto no haya unanimidad en si se trata de uno u otro. En 1952, OXO, también en el Reino Unido, surgió en 1952. Un juego de ceros y cruces, una versión electrónica del 3 en raya que utilizaba una computadora en un tubo de rayos catódicos. El origen de este videojuego está en el estudiante de la Universidad de Cambridge, Alexander S. Douglas, quien propuso su creación en el marco de la tesis doctoral que estaba llevando a cabo como ejemplo de la codificación de un juego que permitiese a un humano jugar contra una máquina como curiosidad. Douglas consiguió el título de doctor con ese trabajo. El hecho que se trate de un videojuego gráfico que se ejecutaba en un ordenador, concretamente para el EDSAC, una de las primeras computadoras, sí genera mayor consenso en que, y a diferencia de Nimrod, OXO es el primer videojuego de la historia. Entonces estamos hablando que si OXO es el primer juego de la historia, recuerden este año, 1952. Para 1958, Tennis for Two, desarrollado por William Higginbotham, físico de el proyecto Manhattan, encargado de la bomba atómica. El juego, traducido como tenis para dos, constaba de un osciloscopio que hacía
de pantalla. Este simulador de tenis de mesa nació como elemento de entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Tennis for Two es el primer videojuego que permite la participación de dos jugadores mediante un mando con un botón para golpear la bola y una rueda para controlar la dirección en la que ésta salía. De hecho, de que este videojuego utilizara un osciloscopio y no un monitor de tubos de rayos catódicos también ha propiciado que haya habido voces de que no lo consideran estrictamente un videojuego. Bueno, 1962, Space War, creado por Steve Russell en 1962 en el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Space War se trata de un simulador de combate espacial para dos jugadores de manera simultánea. En concreto, dos naves espaciales conocidas como a la fuga, perdón, a la fuga, será, y la cuña, bueno, siendo cada una de ellas controlada por un jugador, trata de disparar a la par de maniobrar un plano bidimensional alrededor del pozo gravitatorio de una estrella, utilizando gráficos vectoriales y funcionando sobre una computadora PDP-1. Se trata del primer videojuego en alcanzar cierto éxito, especialmente en el ámbito universitario. Como veremos más adelante, este juego también tiene su incidencia en el origen de los eSports. Párrafo, por aquello de algún inconveniente, un momento que se puede tomar como el momento en el que los videojuegos despegaron como industria vinculada al ocio. Ya. Aunque podríamos hablar de muchos nombres por su relevancia, vamos a quedarnos con tres videojuegos de esta época: Computer Space y Pong, vinculados a dos de los que hemos comenzado a comentar como videojuegos primigenios y el Pac-Man. Con el paso del tiempo, el hecho de que este tipo de videojuegos se conociera como máquinas arcade ha provocado que estos tipos de juegos en sí mismos sean conocidos como arcade. (1971) Computer Space, primer videojuego por medio de monedas. Computer Space es una evolución recreativa de Space War, lanzada en noviembre de 1971, contando con el hito de ser el primer videojuego que funcionaba mediante la inserción de monedas, todo un punto de inflexión para el desarrollo de este tipo de ocio como una industria en sí misma. En 1979 llega otra versión de Space War que fue igualmente popular: Asteroids. 1972, Pong, lanzado igualmente en noviembre, pero del año 1972, también es una evolución de uno de los videojuegos originales que comentábamos al comienzo del artículo, el Tennis for Two. Si bien Computer Space fue el primero en comercializarse con monedas Pong, con una paleta de tenis de mesa a cada lado de la pantalla con la que se lanza una bola
al oponente contó con un nivel de éxito que llevó a la popularización y el despegue de la industria. En ese mismo año, 1972, había nacido Atari, empresa responsable de este videojuego. 1980, Pac-Man, o como Comecocos Record Guinness. En 1980, otro juego arcade, en este caso de orígenes japonés, el Pac-Man llegaba para hacer historia. Además, el también conocido como Comecocos suponía un cambio en el tipo de juegos que triunfaban hasta el momento. Con sus 255 niveles jugables, este círculo amarillo que debe ir comiéndose todos los puntos huyendo de 4 fantasmas, alcanzando incluso el récord Guinness de máquina de arcade más vendida a todos los tiempos entre 1981 y 1987 con casi 3 millones de unidades. La década de los 80, videoconsolas y las consolas de bolsillo. La llegada de los videojuegos a los hogares e incluso por la calle supuso un nuevo avance en el desarrollo de la industria. Los principales rasgos de estos dispositivos. Aunque la popularización de las videoconsolas se dio en los años 80, su origen en los años 70, ¿cuál fue la primera videoconsola de la historia? Pues la Magnavox Odyssey de 1972. Si bien la idea ya estaba desde 1968, una máquina que no, por sus limitaciones de hardware, no contaba con sonido ni con el conteo de las puntuaciones de los jugadores, fue como quien dice una de las primeras ideas primarias de los juegos electrónicos. 3 años después, en 1975, llegó la Atari Pong, basada en el videojuego arcade homónimo, en la que fue la segunda videoconsola de la historia. Desde aquellas dos primeras videoconsolas hasta la actualidad, los continuos avances tecnológicos han provocado enormes adelantos en estos dispositivos, que se catalogan en 9 generaciones diferentes, siendo la tercera y la cuarta las conocidas como las de 8 y 16 bits, las que llevaron la popularización de las mismas. La llegada de los años 80 de la Mega Drive y la Master System de Sega o Nintendo Entertainment System, de donde surgió Super Mario Bros. O la Super Nintendo, fueron algunas de las primeras videoconsolas en entregar miles de unidades a los usuarios para que los usaran en sus hogares. Los años 90 trajeron la quinta generación de videoconsolas como la Nintendo 64 y la PlayStation, mientras que la sexta generación implicó el cambio de formato de los videojuegos de los tradicionales cartuchos que se pasaba a almacenarlos de mayor tamaño como los DVD. La séptima generación vino de la mano de los controladores inalámbricos, entre los cuales cuestiones que la octava pasaba a disponer de Internet como eje central de las comunicaciones entre las videoconsolas. Bueno, la actual, la novena, cuenta con novedosos avances tecnológicos como resolución en 4K o incluso en 8K. Consolas de bolsillo. En paralelo, muchas compañías fueron también desarrollando las videoconsolas de bolsillo.
siendo el primer videojuego que aparece en el mercado con pantalla LCD, propia del Mattel Auto Race en el año 1976. 3 años después, en el 79, la Milton Bradley Microvision se convirtió en la primera videoconsola de bolsillo con juegos intercambiables con un formato que justo 10 años después, en 1989, popularizara mundialmente Nintendo con la Game Boy. Bueno, estas videoconsolas de bolsillo se caracterizaban por contar con la pantalla, los controles, las baterías y los altavoces integrados en un mismo dispositivo de pequeño tamaño para facilitar tanto poder llevarla cómodamente como jugar en cualquier lugar. Y ya por último vamos a ver el origen de los eSports. Muy bien. Volviendo al origen de estas competiciones, encontramos que la primera se produjo en el año 72, con la curiosidad que reconocida fotografía Annie Leibovitz fue la encargada de inmortalizar el evento y las Olimpiadas Intergalácticas de Space War desarrolladas en la Universidad de Stanford con uno de los videojuegos pioneros como hemos visto anteriormente. 8 años después, en 1980, la ciudad de Nueva York acogió la competición que congregó a 10.000 jugadores en lo que supuso el primer gran torneo oficial y registrado en la historia de los videojuegos, con el Space Invaders como buque insignia. Y por último, el desarrollo de las videoconsolas domésticas o las continuas mejoras en la conectividad de la red han hecho que la popularización de este tipo de competiciones haya continuado imparablemente hasta alcanzar, por ejemplo, la cifra de más de 70 millones de espectadores en streaming en la final de 2022 de League of Legends. Bueno, ha sido un placer y disculpen los errores de lectura. Repito, ha sido un placer para mí, con placer, valga la redundancia, a la amiga suscriptora del canal Los Perrunos. Ha sido un video muy educativo, digámoslo así. Gracias por suscribirse, los que están, siempre los apreciamos mucho. Muchas gracias por estar en la familia de Ideas para la Vida by Cami. Gracias por seguir viniendo los nuevos, bienvenidos. Suscríbete aquí abajito en el cuadrito rojo. Activa la campanita para que te avise cuando subo más contenidos con respecto a historias y todos los demás temas que tratamos en el canal. Danos un like y pide, comenta y analiza todo lo que quieras y humildemente nosotros, digo nosotros, mi computadora y yo, les vamos a dar todas las facilidades para poder salir de sus dudas en lo posible, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Que la pase muy bien y feliz sábado.